Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Voy a hablaros hoy de la prisión permanente revisable. Sí, la prisión permanente revisable es una variante de lo que se conoce en otras latitudes como la cadena perpetua. Estamos hablando de un tema muy escabroso. Estamos hablando de un tema muy delicado, muy discutido y que despierta, o mejor dicho, genera una gran dosis de sensibilidad en la población. La pregunta es, ¿tiene sentido la prisión permanente revisable en nuestro país? Pues no la ha tenido nunca, al menos desde un punto de vista jurídico, hasta que el gobierno del Partido Popular, en marzo del año 2015, la introdujo aprovechando las modificaciones legislativas que hizo en el marco de lo que se ha dado en llamar la ley Mordaza, que es la ley de la seguridad ciudadana. Allí se introdujo en el artículo 140 del Código Penal la llamada, como digo, prisión permanente revisable, que hoy, o mejor dicho, en octubre del año 2017, del pasado año, por mayoría del Parlamento, mejor dicho, del Congreso de los Diputados, se acordó su derogación. Esto ha generado una enorme controversia. Yo tengo que decir que más allá de la opinión que tenga, que la voy a expresar aquí, soy extraordinariamente respetuoso con todas las personas que piensen lo contrario. Pienso que la prisión permanente revisable es una medida inhumana, es una medida que contraviene los principios básicos constitucionales y que va en contra de la filosofía jurídica básica. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 25 de la Constitución dice que las penas privativas de libertad tienen que tener dos finalidades: la reinserción y la rehabilitación del penado. Es evidente que con la prisión permanente revisable eso no se puede dar, con lo cual es más que cuestionable que la modificación introducida en el Código Penal por el Partido Popular en marzo de 2015 sea contraria a la Constitución. De hecho, hay interpuesto un recurso de inconstitucionalidad al respecto. Cabe preguntarse, ¿el delincuente nace o se hace? Esa es una pregunta muy peliaguda, porque hay opiniones para todos los gustos. Hay quien sostiene que son las circunstancias externas y el ambiente en el que uno se mueve lo que determina el que uno sea o deje de ser un delincuente. Pero hay otras tesis que sostienen que ese tema, esa cuestión, tiene o entronca con la propia biología del individuo, que hay algo en los genes, hay algo dentro de él que hace que no es que el delincuente se haga por las circunstancias en las que vive, sino que es que ya lo lleva dentro antes de nacer. Otros sostienen una visión sintética. Entienden que es cierto que las circunstancias exteriores, ambientales, familiares, etcétera, en las que el individuo se mueve o vive, pues determinan en una porción importante de probabilidades el que uno deje de ser o sea un delincuente. Pero hay otros que sostienen que además de eso hay un elemento biológico genético que hacen que eso pues sea así. Ante estas tesis, ante estas variopintas posibilidades, cabe preguntarse entonces qué hacer con el asesino, por ejemplo, que según el artículo 140 tendría que ser condenado a la pena de prisión permanente revisable. ¿Cuáles son esas circunstancias en las cuales se podría aplicar este artículo 140? Pues cuando en el asesinato, por ejemplo, hubiera un móvil sexual, cuando el asesino fuera integrante de una organización criminal, mafiosa o terrorista, cuando el hecho, en el asesinato, concurriera, o mejor dicho, la víctima estuviera en una situación de una inferioridad manifiesta, una situación que le hiciera especialmente endeble, y también en aquellos casos en los cuales un individuo hubiera cometido un acto
violento, constitutivo de asesinato, y hubiera causado la muerte a más de una persona en un mismo acto o bien en diferentes momentos, dando lugar a lo que se conoce, por ejemplo, como el asesino en serie. Es evidente que producen una repugnancia absoluta y total crímenes atroces como los que tenemos todos en la mente. Es verdad. Pero si realmente creemos que la resocialización, la rehabilitación y la reinserción son elementos que han de ser tenidos en cuenta, y si realmente creemos que el individuo puede ser recuperado para la sociedad, entonces la prisión permanente revisable no tiene ningún sentido. Si creemos, por el contrario, que el Estado y la sociedad deben de protegerse con todos los medios sabidos y por haber, aun a costa de los fines a los que antes me he referido, entonces tendría sentido. Claro, yo voy a concluir este vídeo haciéndome una pregunta. Es evidente que el sistema penitenciario, con los instrumentos y las herramientas que tiene en la actualidad, no recupera ni un solo penado, ni uno. Ni uno sale rehabilitado ni reinsertado a la sociedad. No puede ser ni uno. De hecho, así es. Ahora bien, la pregunta es, ¿y si el Estado utilizara los instrumentos y las herramientas necesarios para recuperar al individuo que ha sido condenado por un hecho atroz, como puede ser un asesinato, concurriendo cualquiera de las circunstancias anteriores? ¿Y si se utilizaran todos esos instrumentos y todas esas herramientas y el Estado fuera capaz de recuperar a ese individuo? ¿Podríamos entonces hablar de la delincuencia como hablamos hoy? ¿Tendría sentido plantearse la prisión permanente revisable? Ciertamente hay que decir que hay un sector de la población muy importante de la sociedad que es partidaria del mantenimiento de la prisión permanente revisable. Por tanto, es un tema escabroso, difícil, de mucha sensibilidad, que hay que abordar de una manera muy seria y que, desde luego, como he dicho antes, para mí este es un tema en el que yo soy exquisitamente respetuoso con todas las personas, cualquiera que sea la forma que tengan de ver el tema que hoy hemos abordado. Sin más, amigos, me despido de vosotros. Hasta muy pronto. Recordándoos que podéis compartir este vídeo. También podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Y hoy, sin más, me despido de vosotros hasta muy pronto, no sin antes desearos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.